Según esta línea de pensamiento, lugares como San Petersburgo, Moscú, Roma, Grecia, Egipto e incluso las grandes pirámides no fueron simplemente construidos o preservados, sino redescubiertos tras eventos. Los sobrevivientes, quizás fragmentos de una civilización global anterior, a veces asociada con Tartaria, habrían encontrado ciudades ya existentes, infraestructura que estaba intacta en parte, riquezas abandonadas. La teoría plantea algo aún más incómodo, que estos que sobrevivieron se apropiaron de las estructuras, las rebautizaron, las integraron a nuevas narrativas nacionales y reescribieron la historia para presentarse como fundadores, no como herederos. Entonces surge la pregunta final: ¿fue destruida esta civilización global? ¿Se extinguió por completo o simplemente abandonó la superficie de este mundo, dejando atrás sus ciudades enterradas por una inundación de barro? Cuando una ciudad emerge del lodo, no siempre es una fundación, a veces es un redescubrimiento. Un cataclismo natural, reinicio histórico o borrado deliberado. Esta inundación de lodo no se limita únicamente a edificios enterrados o ciudades reconstruidas. Va más allá, postula que la civilización anterior al evento, llámese Tartaria, civilización global, mundo antediluviano o de otro modo, parece haber disfrutado de un nivel de vida sorprendentemente moderno, incluso superior en algunos aspectos al nuestro. O no sé si igual al nuestro, simplemente que ellos no eran tan, ¿cómo decirlo? No rendían culto al dinero. Casi siempre su tipo de energía era gratuita, o energías curativas mediante ondas electromagnéticas. No sé si manejaban algún tipo de moneda o no existía el dinero como tal. Si hablamos de electricidad atmosférica gratuita, torres tipo Tesla, antes de Tesla, máquinas voladoras, sistemas energéticos no basados en combustibles fósiles, transporte avanzado y arquitectura funcionalmente inteligente, todo esto parece descrito de una manera directa en los libros de historia, pero no aparece descrito de manera directa en los libros de historia, pero sí se parece que se insinúa constantemente en el arte, en la literatura, en los grabados de los siglos XVII, XVIII, XIX. Aquello que hoy en día clasificamos en el rango de fantasía, alegoría y proto-ciencia ficción podría no ser imaginación, sino una memoria fragmentada de un mundo anterior. Si esto fuera cierto, entonces muchas obras que hoy consideramos irreales quizás no miraban hacia un futuro, sino hacia un pasado perdido. Aquí la teoría entra en un terreno todavía más delicado. ¿Podría la inundación de lodo ser en realidad el diluvio bíblico? O, bueno, yo siento que son varias inundaciones en diferentes periodos, ya que estos edificios no son tan antiguos y ya están enterrados en tan poco tiempo. O que el diluvio bíblico haya sido desplazado en el tiempo para verse como muy antiguo. Aceptar esto implica que una cronología como la nuestra es radicalmente distinta, cercana a una tierra joven, algo que choca frontalmente con la arqueología y la geología moderna. Y curiosamente la manipulación del tiempo es uno de los ejes centrales del supuesto engaño. El mito de los 1000 años perdidos. Aquí aparece otro tema recurrente, el de los calendarios. La llamada hipótesis del tiempo fantasma propuesta por Heribert Illich sostiene que cerca de 300 años de historia, 614 a 911 después de Cristo, fueron fabricados. Según esta hipótesis, figuras como Carlo Magno nunca existieron y emperadores, papas y cronistas habrían alterado documentos, calendarios y registros para colocarse simbólicamente en el año 1000 después de Cristo. Una teoría prácticamente rechazada por historiadores oficiales. Su sola existencia plantea una pregunta: ¿y si no fue el único reajuste cronológico?
Para quienes defienden un tipo de evento como una inundación de lodo, la historia completa podría estar barajada con civilizaciones enteras desplazadas siglos o milenios fuera de lugar. Desde esta perspectiva, los faraones egipcios podrían haber sido casi contemporáneos de la Edad Media, gobernando tan recientemente como el siglo XV. La llamada Edad Oscura sería entonces una historia de cobertura, un largo periodo ficticio que describe la humanidad como primitiva, salvaje y sin cultura, mientras que en realidad ya existía arte, ciencia, ingeniería y sociedades avanzadas. En ese escenario alternativo, todas las grandes civilizaciones como los sumerios, los egipcios, los griegos, los macedonios, imperios chinos, otomanos, romanos, no estarían separados por miles de años, sino superpuestas y coexistiendo o sucediéndose rápidamente hasta un colapso global que las borró casi al mismo tiempo. Aquí queda Tartaria como un imperio sin imperio. Una Tartaria que aparece en mapas antiguos, con una región inmensa, poderosa, pero curiosamente descrita como escasamente poblada y sin aspiraciones imperiales claras. Sin embargo, su huella simbólica y arquitectónica parece estar en todas partes si consideramos estos estilos de arquitectura tartáricos. Lo que sí es que este estilo de arquitectura se comparte a nivel mundial. Hasta en los lugares más impensables hay estos estilos de arquitectura, como en China, Japón. En la recién conquistada Australia ya había arquitectura muy avanzada en tiempo récord. Lo mismo en Estados Unidos. Construían a una velocidad inquietante, cuando en realidad puede ser que muchos de esos edificios ya estaban ahí desde tiempo anterior y ellos solamente estaban reocupándolo. La esvástica, símbolo solar y energético antiguo. El águila bicéfala, presente en Rusia, Bizancio y el Sacro Imperio Romano Germánico. Sin mencionar que ya la usaban los pueblos turco-mongoles. Arquitectura megalítica clásica en todos los continentes, obeliscos, pirámides, edificios gubernamentales con el mismo lenguaje arquitectónico. ¿Cómo una cultura periférica dejó un legado tan global? Si se puso borrosa la imagen. Esta no tanto. Ahí tenemos a la Moscovia coexistiendo con los polacos, turcos en los Balcanes y turcos en Turquía. África ya está dominada por los moriscos, Barbaria. Turkish Empire in Africa. Pueblos turcos. Sí, mira, Marruecos. Serían los moriscos. Ahí coexistiendo con el Imperio Otomano, turcos, Turquía. Persia vecina del Imperio Mogol, de quien ya hablamos en otro video. Por cierto, les recomiendo ese video, Tartaria, jainistas, Házaro. Ese detalle que me topé ahí estuvo bastante interesante. Véanse el video, dura como 2 horas y media. Tiene el imperio de Siam, comprende todos estos países de ahí de Vietnam, Camboya, Tailandia. No se me vienen a la mente ahorita. Laos. Y al norte está la Gran Tartaria. Dentro de la Gran Tartaria está la Tartaria independiente. La China tártara, que domina hasta donde está el Tíbet, que luego pasa a ser la dinastía Qin. Si se fijan, ya aquí ya tiene su propia designación, China tártara. Ahí la Manchuria. Las Coreas parecen formar parte también de esta Gran Tartaria. Ahí a un lado tenemos a Japón. Fíjate qué curioso que la zona norte de Japón parece tener su propio territorio. Esa zona en amarillo es del pueblo Ainu, siempre denominado así, el Land de Hieso. Es el pueblo Ainu. Bueno, ahí está toda Tartaria. Acá en el centro tenemos a los circasianos. La pequeña Tartaria está en Crimea. Y arriba la Moscovia, justo ahí con suecos y noruegos.
Los suecos parecen estar dominando Finlandia. Este mapa es de 1702, por lo tanto es casi de los tiempos de el zar Pedro el Grande. Obeliscos, pirámides, edificios gubernamentales con el mismo lenguaje arquitectónico. Como una cultura periférica dejó un legado tan global. A ver, vámonos con el tema del año sin verano. Por cierto, antes de eso quiero hablarles de otra teoría tipo inundación de barro, pero más relacionada con un tipo de capas de polvo. Creo que sí sería esta. A ver. La teoría del engaño de una inundación de lodo no se limita únicamente a edificios enterrados o ciudades reconstruidas. Postula que una civilización anterior al evento, llámese Tartaria, civilización global, mundo antediluviano, disfrutaba de un nivel de vida sorprendentemente moderno. Electricidad atmosférica gratuita, torres tipo Tesla, antes de Tesla, máquinas voladoras, sistemas energéticos basados en combustibles fósiles, transporte avanzado y arquitectura funcionalmente inteligente. Todo esto no aparece descrito de manera directa en los libros, sino que aparece insinuadamente en el arte, la literatura y los grabados del siglo XVI, XVIII, XIX. Aquello que hoy se clasifica como fantasía, alegoría y protociencia ficción podría no ser imaginación, sino memoria fragmentada de un mundo anterior. Uno de los investigadores, el famoso Corbin Dallas, que por cierto su sitio web tiene muchísima información valiosa sobre Tartaria, Stolen History, donde participan muchos investigadores en este sitio web. Uno de sus capítulos documenta extensamente edificios enterrados, lluvias de tierra y capas de sedimento anómala. Y curiosamente, cuando uno investiga más, aparecen informes olvidados, como en 1903, que describe caídas masivas de polvo en Europa Occidental. Por cierto, también ese video lo pueden encontrar en el canal. Inundación de barro o capas de polvo, algo así se titula. Eli Mitre, saludos, buenos días. No hablamos de una tormenta común. Se estima que más de 10 millones de toneladas de polvo cayeron del cielo en varios países y no fue un evento aislado. Seguía un patrón cíclico que aproximadamente llevó unos 3 años, donde entraron mineras oscuras, eventos atmosféricos extremos mal comprendidos, residuos de procesos mayores que hoy ya no ocurren o no se registran igual. Incluso Isaac Newton dudaba. Uno de los pilares de la ciencia moderna no estaba de acuerdo con la cronología histórica aceptada de su tiempo. En su obra sobre la cronología de los antiguos reinos, cuestiona las fechas oficiales, duraciones y secuencias entre la historia antigua. Incluso Newton sospechaba de algo que no cuadraba. ¿Por qué hoy damos por cerrado el debate? Tal vez ninguna de estas teorías sea completamente correcta, tal vez algunos mezclan hechos reales con especulación excesiva, pero lo que resulta cada vez más difícil de ignorar es esto. Hay demasiados edificios enterrados, demasiadas reconstrucciones imposibles, demasiadas fechas dudosas y demasiadas coincidencias globales para que todo sea una casualidad. Cuando la historia no encaja, no siempre falta evidencia, a veces sobra silencio. Apenas estamos rascando la superficie. Y ahora sí entramos al año sin verano. Allá por 1816 ocurrió algo, un cataclismo natural o algo que no se nos contó. Para algunos investigadores, la desaparición de la Gran Tartaria no fue producto del olvido ni de una simple reescritura histórica. La hipótesis más radical sostiene que fue eliminada mediante un evento energético de escala global, descrito por algunos como un bombardeo masivo comparable en efectos a lo que hoy llamaríamos un evento nuclear. No hablamos de una explosión aislada, sino de una alteración planetaria
En febrero de 1816 comenzó uno de los periodos más extraños documentados por la historia moderna, el llamado Año sin Verano. En Estados Unidos se registraron más de 1800 muertes directas, aunque las cifras reales podrían haber sido mayores. Durante marzo, abril y mayo, lluvias intensas y granizadas destruyeron los cultivos. En junio, cuando debía comenzar el calor, cayeron tormentas de nieve. En julio y agosto, ríos congelados, cosechas inexistentes y hambre generalizada. En Nueva York y el noreste de Estados Unidos se acumularon nieves completamente anómalas. En Alemania, tormentas violentas. En Suiza, pérdida total de cosechas. En toda Europa, para la primavera de 1817, los precios del grano se multiplicaron, provocando hambruna, pobreza y migraciones masivas. El mundo una vez más entró en oscuridad. Los defensores de esta hipótesis de un año sin verano. Hay una hipótesis de un ataque energético donde sostienen que el Sol no podía atravesar una defensa de nube atmosférica, descrita en crónicas como un velo permanente. ¿Qué pasó? Donde la luz era débil, era difusa, enfermiza, donde incluso el poeta Lord Byron escribe en 1816 su poema Darkness, la oscuridad, donde describe un mundo sin sol, sin estaciones, sin esperanza. El sol se apagó, los hombres vagaron a ciegas, las ciudades se quemaron. ¿Se quemaron? ¿Por qué? La hambruna vino y los hombres murieron rápidamente. Esto era literatura romántica exagerada. Adoro cuando maulla el Michi. Y fíjate que el otro Michi era también así, pero últimamente es más calladillo. No sé qué quiere realmente. A veces no le entiendo qué es lo que quiere, porque a veces le acabo de dar de comer. A veces quiere salir afuera, pero pues está la puerta abierta, no sé. Ahorita veo que quiere el Michi. Ya casi estamos por terminar. ¿Qué era este año sin verano? ¿Literatura romántica? ¿O TEDs? ¿O un testimonio emocional de un evento real imposible de explicar para los parámetros de su época? La historia académica atribuye este enfriamiento global a la erupción del volcán Tambora en la isla de Sumbawa, ocurrida en 1815. Fue una de las erupciones más grandes registradas y se acepta que inyectó enormes cantidades de ceniza y aerosoles en la atmósfera, reduciendo las temperaturas del hemisferio norte aproximadamente medio grado. Pero surgió otra pregunta. Si fue solo un volcán, ¿por qué la devastación fue tan desigual? ¿Por qué ciertas regiones aparecen casi intactas mientras que otras colapsaron por completo? ¿Por qué los efectos duraron durante varios años y no uno solo? Y más inquietante, ¿por qué este periodo coincide con el aparente borrado definitivo de la llamada Tartaria de los mapas, los libros y la memoria colectiva? ¿Se acuerdan que Tartaria desaparece de los atlas de las naciones por ahí entre 1850? Este evento ocurre por ahí en 1816. Algunos también mencionan el evento de Tunguska, que pudiese estar relacionado. Podría estar más o menos ahí donde está el lago Baikal, el evento de Tunguska. No sé si tengo el mapa de Tunguska. No, creo que no lo agregué. Vamos a quedarnos con esto. Algunos observadores señalan que Rusia parece relativamente menos afectada por este evento de el año sin verano en comparación con Europa Occidental y América del Norte. ¿Fue esto una casualidad geográfica o una protección natural o algo más? Aquí es donde la narrativa alternativa se fragmenta en múltiples líneas. ¿Fue Tartaria el epicentro y no Europa? O sea que el evento epicentro pasó en la zona siberiana o rusa.
sea que la devastación mayor fue en esta zona, mientras que las zonas como Europa y América sufrieron los daños colaterales. Fue un evento global, pero la reconstrucción selectiva. Se reutilizaron ruinas de una civilización previa mientras se atribuía su origen a otros imperios. No hay consenso, solo pregunta. Lo que nadie discute es esto: entre 1815 y 1819 el mundo cambió bruscamente. Clima, demografía, economía, arquitectura, narrativas históricas. Después de este periodo comienzan las grandes reconstrucciones urbanas, los incendios accidentales, los edificios enterrados, las cronologías inconsistentes. Para algunos la explicación volcánica resuelve el clima, pero no explica el silencio histórico. Tal vez no hubo un ataque nuclear. Tal vez sí hubo un cataclismo natural amplificado, tal vez ambos relatos están incompletos, pero lo que resulta cada vez más difícil de ignorar es que en 1816 no fue un año normal y sus consecuencias marcaron el rumbo del mundo moderno. La verdad, sea cual sea, no suele revelarse de golpe, sale a la luz de manera gradual, fragmentada, incómoda, y siempre empieza cuando alguien se atreve a preguntar. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.